continuamos aquí en la mesa con Claudia Anaya del PRI, Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano, Vianey García de Morena. Corruptos y populares, dice Claudia Anaya, Vianey. Yo creo que es parte de una narrativa que ellos quieren echar a andar. Yo sí quisiera hacer una diferenciación en lo que pasaba en el pasado y lo que pasa el día de hoy. Claudia pregunta sobre las denuncias presentadas por el secretario de Hacienda. Bueno, yo quisiera decir que hay 14 personas detenidas por el caso del huachicol fiscal, entre ellos el sobrino de quien es secretario de, exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda, y que pues además es vicealmirante. En las detenciones también se realizaron detenciones para 3 empresarios, 6 marinos, 5 exfuncionarios de aduanas. A diferencia del caso Lozoya hoy está en su casa en prisión domiciliaria. Justamente pues quien lleva el proceso fue el Poder Judicial. Esos jueces que tanto defendieron, esos jueces que no pudieron resolverlo. Entonces, a mí sí me parece muy importante mencionar que hay un antes y un después. Hoy hay personas detenidas y eso lo recibe también la gente, porque recibe que sí hay un cambio de régimen en donde no se sigue tolerando. En general, las transiciones se dan de manera paulatina y hoy la presidenta tiene muchas herramientas y por más que intenten despegarla del ejercicio que hizo el presidente López Obrador, ella incluso lo ha defendido porque somos un proyecto a largo plazo. Porque es política, pero es presidenta de la República. Y sí noto yo una diferencia del sexenio pasado en el primer año con esta. A ver, tiene razón la diputada de Morena, hay detenidos en el tema del huachicol, no todos. Ayer Rosa Isela, la secretaria de Gobernación, dijo, vamos por más, bastantes, bueno, ojalá que así sea. Y en el tema de Lozoya, a ver, ¿qué apuntabas, Claudia? A ver, en el tema de Lozoya, él se ajustó a un criterio de oportunidad que le ofreció la Fiscalía, no el Poder Judicial. La Fiscalía le dijo, usted vaya y embarre a los demás y puede entonces atenerse a ciertos beneficios. Entonces, pues ciertamente no han podido vincular a más gente, pues probablemente porque lo que Lozoya dijo no se ha podido probar o no tenía mecanismos de probarlo. O sea, no pasó lo que hizo Lozoya. Pues, no sé si no pasó lo que hizo Lozoya, pero no tenía manera de probarlo. El tema es también, a ver, ahí te van ciertas diferencias también. Energética. Se dice que se desvió dinero de los temas de salud en el estado de Veracruz. Ahí está Javier Duarte en la cárcel. Se dice que Cuauhtémoc Blanco desvió dinero de salud. Ahí está Cuauhtémoc Blanco de diputado. Entonces, sí, yo creo que se tiene que investigar y ya 14 lo decía la personas, Jenny, discúlpame, para el tema del huachicol fiscal, en un tema que es interinstitucional, que implica un desvío de más de 170,000 millones de pesos en evasión fiscal al año, que más o menos estiman pérdidas de 500,000 millones de pesos en lo que va del tema desde que está detectado. 14 personas de las que ni siquiera se saben nombres, quiere decir que son rangos medios, rangos menores. No, es este tema llegó a alto nivel. Vicealmirante que, no, a ver, espérame. Y además es sobrino de un llegó al vicealmirante justamente por ser sobrino del vicealmirante, porque el secretario de Gobernación, precisamente Adán Augusto, fue el que firmó los oficios para que este hombre tuviera un escalafón de crecimiento tan rápido. Hoy está uno prófugo, otro detenido, pero no son las cabezas altas, Janet. Un vicealmirante no es una cabeza alta, perdón, él obviamente es el segundo no era el patrón de este negocio. Él no era el patrón de este negocio. ¿Tú crees que les pudieron pasar por encima al secretario de la Marina? Bueno, vicealmirante y contraalmirante le pasaron por encima y no se dio cuenta. En el primer momento en que le notificaron al secretario, el secretario empezó con las denuncias y procedente con las investigaciones. No, claro, pero él empezó con las investigaciones dentro de la misma secretaría. Así estarán las amenazas que él mismo ya salió a decir que él no inició esta investigación. Sí, hace unos días una nota en el periódico Reforma donde decía, en Reforma, o sea, yo lo he escuchado en diferentes presentaciones y él ha dicho que en ese momento nos llamó mucho la atención. No lo he escuchado, pero para nada no sabemos de dónde está. Nada. Oigan, a ver, ¿qué pendientes tiene el gobierno de Claudia Sheinbaum en a la postre de este primer año de gobierno? Primero, presupuestalmente hablando, porque a la Cámara de Diputados le toca estudiar el presupuesto del país, decirle a la gente que cuando se estudia y se analiza y se debate y se discute el presupuesto del país, no estamos hablando nada más de números entre políticos y gobierno, estamos hablando de la diferencia de ellos de tener acceso a sus derechos o no. Si hablamos de recortes en salud como los hay,
estamos hablando de las medicinas que ellos no van a poder comprar o el acceso al doctor. Si estamos hablando de recortes a la agenda de medio ambiente y agua en más de un 45%, estamos hablando de esa agua que no les va a salir de la llave de su casa, o de ese medio ambiente sano y acceso a la calidad del aire, por ejemplo, que no van a poder tener. Si estamos hablando también de combate a la corrupción y de fortalecer el poder civil en la seguridad pública, hay un recorte también de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Estamos hablando de nuevo de los militares metidos haciendo la tarea de los policías. Ahí es en donde están los grandes pendientes. Y no olvidemos salario mínimo, no le pusieron un peso al salario digno otra vez. Por eso no pueden ejecutar la reforma que ya votó el Congreso. A ver, ¿qué dice la presidenta sobre el tema del huachicol fiscal? Vamos a escucharla. Impunidad. Miren, da hasta risa la ironía y el cinismo de la oposición. O sea, ¿quién hizo la investigación? Pidió las órdenes de aprehensión. Y hay detenidos en el caso del contrabando de combustible. Nosotros, a través de la Secretaría de Marina. En cuanto se encontró a través de aduanas que había una ilegalidad, se presentó la denuncia. Nosotros presentamos la denuncia a la Fiscalía y la Fiscalía hizo las detenciones. En el caso de Tabasco, una investigación de la propia Fiscalía de Tabasco y otra parte de la Fiscalía General de la República. Es en Tabasco que se hace la denuncia, pero también hay investigaciones en el caso de el Gabinete de Seguridad y hay detenciones. ¿Qué han querido decir? No, es que se requieren más y politizar el tema. Si hay pruebas, se va a proceder por parte de la Fiscalía. Nosotros no vamos a intervenir para que no se proceda. A ver, ahora que habla la presidenta de las denuncias, fíjate que me acuerdo, porque mencionaba la diputada Vianey al almirante Ojeda, que dijo que lo había denunciado. La presidenta dijo que ellos lo habían denunciado y lo habían descubierto en marzo de este año, con el tema de Tamaulipas, o sea, no que venía de atrás. Entonces ahí también hay una confusión cronológica en el mismo movimiento, ¿no? A mí me parece haber escuchado en otra declaración en la mañanera, en donde efectivamente es antes de la salida de Ojeda, aún estando él en funciones, es cuando se realizan las primeras investigaciones. Bueno, ahí se da la primera carta del marino al que mataron, ¿no? Que se la da a Ojeda, y luego tiene una reunión el marino todavía en octubre con el nuevo secretario de Marina, el actual, y luego matan al marino. Bueno, ¿no? Más allá de estar haciendo como este tipo de conjeturas, a mí lo que sí me parece importante sacar es, pues los hechos es que hoy hay personas detenidas, ¿no? Que son 14, que incluso es el mismo sobrino de quien podría haber sido tapado o cualquier cosa, pues tratándole lo que me refiero de justificar. Con el tema del marino es que ahí empezó, aunque no se hizo público, esa fue la primera denuncia formal por parte de un marino que hoy pues está muerto. Y que creo que pues tendría que investigarse, pero el caso como tal específico del huachicol fiscal, hoy hay personas detenidas y a pesar de la narrativa que quieran implementar respecto a de que hoy hay impunidad, de que hay falta de justicia, yo creo que es todo lo contrario. Hoy estamos viendo un antes y un después durante los procesos que se acosan en caso de corrupción, y creo que eso es algo que debe de seguir, y creo que ese es un sello distintivo de la presidenta, además de todos los demás logros que se anuncian en este primer año, en donde lo anunciábamos y lo veíamos en esta mesa, 13.4 millones de personas salieron de la pobreza, y eso es seguimiento a un plan de nación que surge con la posibilidad de darle a quienes menos tienen, y como lo decía el lema, por el bien de todos, primero los pobres, incluso los trabajadores, aumentar el salario mínimo. Si no hubiera sido una propuesta de Andrés Manuel y de la Cuarta Transformación, incluso pudo haber sido en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y a pesar de los maquillajes que tenían durante la gestión de esta señora Rosario, la verdad es que hubo un aumento en los pobres durante el sexenio de Peña Nieto y que no había podido disminuir esto. Entonces, de Rosario Robles, claro. Entonces, lo que se denota es que había manera como operar a través de estos mecanismos de la cruzada contra el hambre, la estafa maestra y una serie de cosas y de escándalos que, perdón, pero que en ese momento no se hablaba. Entonces, yo lo que digo es, bueno, hay muchos otros logros
y hay cosas que se tienen que señalar a través de la información real y no de la tergiversación de la misma. Con Laura y con Claudia. Continuamos aquí en la mesa de mujeres con Vianey García, con Laura Ballesteros, con Claudia Anaya. Adelante, Laura. Adelante. Bueno, a ver, hay dos variables que están directamente relacionadas con la disminución de la pobreza en nuestro país, lo cual es una de las agendas principales de Movimiento Ciudadano históricas que hemos acompañado e impulsado también en nuestros buenos gobiernos de Jalisco y Nuevo León. La primera tiene que ver con el aumento del salario mínimo. Y es una batalla, y es una batalla además propuesta por Movimiento Ciudadano. Se dio desde la Ciudad de México con Salomón Chertorivsky y muchas personas más. Y Movimiento Ciudadano la ha empujado porque ha sido su agenda propia, propuesta y realizada también por nosotros. Número 2, los programas sociales. Los programas sociales sin duda también que se tienen que ampliar, ya lo hemos dicho de la misma manera, hacia jóvenes, hacia niños. Esta cobertura tiene que ampliarse, es otra de las variables. Lo que no se vale es venir a echar por delante los números históricos de la disminución de la pobreza para tapar sus corruptelas. Ahorita vamos a hablar de sus gobernadores. De los programas sociales y a la vez critican el excesivo presupuesto de los programas sociales. No, nosotros en Movimiento Ciudadano nunca los hemos acompañado porque es una agenda de nosotros histórica. Pero Azucena, ahorita hablaremos de sus gobernadores, porque esos que sí hacen malos gobiernos, que están además presuntamente vinculados con el crimen organizado. Ahí está a la gobernadora de Baja California que le quitaron la visa. Ahí está el gobernador de Sinaloa que no puede tener paz si no hace pactos con el narcotráfico. Ahí está el gobernador de Tamaulipas, también presuntamente señalado de narcotráfico. Ahí está Cuauhtémoc Blanco, ya señalado también de peculado y presunta violación. Ahí está Rocío Nale robándose elecciones en Veracruz, en Poza Rica y Papantla. Ahí está Laida Sansores poniendo a su íntimo, cercano colaborador para dirigir el Poder Judicial del Estado de Campeche. Esos son los impresentables de Morena. Ese es el Morena que no le ayuda a la presidenta Claudia Anaya, dices que el tema del salario mínimo no sucedió en el sexenio de López Obrador, sino en el de Peña Nieto. ¿Cuándo comienza? Comienza con la desindexación del salario mínimo. Esto no hubiese sido posible si no desindexamos el salario mínimo de la Constitución. Esto pasa en la reforma constitucional del 2017. A partir de ahí, al siguiente movimiento que hace Peña es subir el salario del 30%. Si no, no hubiéramos podido porque estaban ancladas las multas en todas las leyes con el aumento del salario mínimo. Pero efectivamente, y se reconoce, Andrés Manuel lo estuvo subiendo paulatinamente. Hubo una recomendación de Banco de México en la que hay que tener cuidado y en la que nos vamos a tener que poner muy atentos en el próximo año porque se había puesto en la Constitución y de hecho está detenido el 130 la nueva reforma al 123 de la Constitución para que se actualice anualmente lo del salario mínimo junto con lo de los salarios a la media del IMSS de los policías, de los médicos y de la parte de los maestros. Esta parte está detenida, ¿por qué razón? Por la misma razón por la que Banco de México estuvo deteniendo tantos años el tema del salario mínimo. Cuando tú subes el salario, no solamente subes el salario, es decir, el patrón no solamente paga esa aportación de lo que te paga a ti, paga todos los accesorios, lo de tu ahorro para el retiro, lo del bienestar, lo de todas las componentes que tiene un mecanismo de esta naturaleza. Entonces, en ese sentido, si tú rebasas el punto de equilibrio en donde afectas a la empresa, al patrón le sale mejor ponerse de acuerdo contigo y darte el líquido por abajo, bajarte del IMSS, y porque la gente, porque ya no, o cerrar la empresa. Entonces ya estamos en ese nivel en donde el empleo informal está creciendo y el empleo formal está decreciendo. Y esto quiere decir, y no se han cerrado empresas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la gente está dando de baja a sus empleados del IMSS. Ahora, ¿tenemos que estar soportando los bajos salarios? No. A ver, a esto voy. Tenemos que llegar a un punto de equilibrio y para esto es tan importante el crecimiento del país. Porque si hay crecimiento en el país, hay más compra, hay más venta, hay más ganancia y el empresario tiene mayor posibilidad de cubrir con estos compromisos patronales, porque son compromisos patronales, se tienen que realizar, pero son puntos de equilibrio. Pero, a ver, en esta reforma pendiente que Noroña tanto tiempo se guardó bajo el brazo y que ya la propia presidenta dijo que se tenía que publicar y sigue sin publicarse, ya hay nueva presidencia en el Senado, es para también trabajadores del Estado, quiere decir, estamos hablando de policías, estamos hablando de maestros, estamos hablando de personal médico, estos héroes y heroínas que todos los días dan la cara por México, ellos sí son quienes sostienen a México diariamente, ellos son los que con valentía salen a luchar todos los días a las calles por su país y su gente, a ellos son a quienes no se les quiere subir su salario
salario, y en este recorte presupuestal de este año, de nuevo, no están contemplando presupuesto para eso. Esa es la razón por la cual no lo están publicando. Sí vamos a seguir luchando contra eso. Anual de salario mínimo, sí, pero el punto aquí específico es, de nuevo, el presupuesto de nuestro país no está contemplando dinero para el salario digno de los trabajadores que también dependen del gobierno. Y vamos a un paso más. La reforma laboral de la disminución de la jornada laboral, que es propuesta también de Movimiento Ciudadano, está buscando justamente ese bienestar. Por un lado, sí, más dinero en la bolsa, y por el otro lado, más tiempo con su familia. No va a pasar. Ese es el futuro para la gente. Claro, en un gobierno que se dice de izquierda y con una clase empresarial que sigue diciendo que no. Ya sabes en cuántos lugares hay esto de la silla, ¿cómo se llama? La ley silla. La ley silla, ¿sabes en cuántos? Pues estamos nosotros haciendo nuestro censo. Pues deberían de hacerlo, o sea, deberían de ir. Estamos en eso. Yo a cada empresa, cada centro comercial, cada lugar al que voy, busco la silla. La Secretaría de pues ahí hay que poner, hay que tronarle los dedos a la secretaria Secretaría del Trabajo, porque es su trabajo ir a hacer pero eso. ustedes, no. en el papel es muy padre decir que 40 horas y que el salario, no es cierto, hombre, no es cierto. O sea, fíjate, hoy la tendencia hay mundial es que la gente trabaje que no están inscritos en el IMSS, un montón de empleados que no tienen las prestaciones 48. básicas. Un montón. Bueno, yo quisiera mencionar que pudieran decir muchas cosas, pues más pueden decir misa, pero lo que sí pasó es que el 210% del incremento al salario mínimo fue en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí. Que 32 millones de familias reciban, 32 millones de beneficiarios reciban un programa social consolidado como un derecho social, es gracias a la Cuarta Transformación y ahora también gracias al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y podrán decir misa, pero hoy nosotros sí podemos decir, hay personas detenidas, tope con lo que tope, van a llegar las investigaciones, lo ha mencionado la presidenta, tenemos una presidenta que tiene a nivel nacional un respaldo popular, y no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, como la primera mujer presidenta de la República de nuestro país, con una gran aceptación. Y podrán decir misa, pero quienes nos dejaron la deuda de Pemex y el crecimiento de la misma, queriendo chatarrizar a Petróleos Mexicanos, fueron los del PRIAN, que ahora se le suman los panistas naranjas. Entonces, yo sí quisiera mencionar que hoy nos sentimos sumamente orgullosos de la presidenta de la República, porque ella encabeza un proyecto del cual todos quienes militamos en este momento en Morena y quienes queremos que pase todo lo que se está mencionando, pues defendemos. Y por supuesto, ya lo ha mencionado, las 40 horas, ya lo ha dicho la presidenta, va a avanzar, se están teniendo reuniones con todas las cámaras, con todos los sindicatos, incluso Patricia Mercado, que es parte del Movimiento Ciudadano, reconoce la labor dentro de la Secretaría, de la Comisión de Trabajo. Hay gente que es muy consciente de los procesos dentro de los partidos, y a mí me da mucho gusto de que eso se pueda lograr dentro de la Cuarta Transformación, porque va para la... Y que se ponga en práctica, porque mira, la ley sí ya nada. Claro, hay cosas que se tienen que vigilar y que dependen del Ejecutivo y de las medidas que son. Pero hoy lo que ya son hechos es lo que mencionaba. Va nada más para aclarar una cosa. Los saldos históricos de los requerimientos financieros del sector público, que es la manera más alta, más amplia de medir la deuda, nos dicen que al 2018 les dejamos la deuda en 10 billones de pesos. Los saldos históricos de los requerimientos financieros del sector público, los intereses del tope de la deuda. ¿Voy al costo financiero de la deuda? Los dejamos por más eso, bajo. ¿Los intereses del tope de la deuda de Pemex? No, a ver, Vianey. ¿Cuándo topaban? A ver, Claudia. Vianey. 2018. Dame oportunidad. 2018. Saldos históricos de los requerimientos financieros del sector público, que es la manera más amplia de medir la deuda, es decir, la deuda supranacional y la deuda Pemex, la deuda toda la deuda, estaba en 10 billones de pesos al 2018. Para el 2026... ¿Y qué hicieron con esa deuda? Dime una obra que haya hecho Peña Nieto, que haya terminado Peña Nieto. Todas las obras, se hicieron puertos marítimos. Pero dime cuál obra. Se hicieron puertos marítimos, se hicieron carreteras. Una de gran calado. Muchas. Ni siquiera el México-Toluca. Ni siquiera se tenían en orden las carreteras, se tenían en orden los centros de salud, no había baches. Por favor, se hizo obra pública en todas las entidades federativas. Bueno, dale. Bueno, la deuda en 2018 estaba en 10 billones de pesos. La deuda toda, incluida Pemex, todo. Con la que no hicieron nada, solo se endeudaron. 10 billones. Estaba 10 billones de pesos. Para el 2026 la están planteando en más de 20 billones de pesos. El costo financiero
de la deuda también ya va para 1.4 billones de pesos para el 2026. Es decir, estamos pagando mucho más de lo que se da en programas sociales de costo financiero de la deuda, que son los intereses generados de la deuda. El déficit se los dejamos en 2% en 2018 y ya lo llevan al 4%. El déficit es el faltante que tiene el gobierno para cumplir con sus requerimientos. Entonces, en ese sentido, no me digan que las finanzas públicas están bien. Tan no están bien que muchas de las modificaciones a ley de amparo que vienen, las modificaciones a Código Fiscal Federal, muchas de las modificaciones a miscelánea, tienen que ver con que necesitan desesperadamente recaudar más. Tal vez Vianey no sepa que le han estado regalando dinero a Cuba y que incluso taparon el tema cuando se les preguntó que si Cuba estaba pagando lo que se estaba pagando de petróleo, no lo quisieron decir aduciendo que era una filial de Pemex y que tenía coparticipación privada, entonces no nos han querido dar los datos de todo el petróleo que han estado mandando a Cuba y que Cuba no nos ha estado dando nada por eso. Entonces, quien ha estado saqueando a Pemex, regalando a Cuba o a través del huachicol y del huachicol fiscal, es Morena, y ahí están los números. Entonces, pues, que lleven a Pemex rumbo a la quiebra, pues ya prácticamente... La llave del gasto sigue cerrada a agosto, costo de la deuda subió 9.3%. Es el costo financiero de la deuda, quiere decir el interés que nos cobran sobre lo que estamos pidiendo prestado. Así es, y los intereses tienen tope, y el incremento del tope, por ejemplo, para Pemex, vence en el 25 y en el 26, y sobre todo, para que se deje de generar interés, lo que hoy se previene a través del presupuesto es que haya pago a los intereses. Por eso es que hay un apriete al gobierno, por eso es que hay un apriete al costo del gobierno como tal. ¿Sí sabes cómo se calcula el costo financiero de la deuda? En ese sentido, como se trata de disminuir con este incremento de la bolsa a la deuda que ustedes nos dejaron, pues, o sea, dime si no vencen los intereses. ¿Cuánto es, Manuel? ¿Cómo que ustedes no la dejaron? No, ustedes no la dejaron, porque ustedes pidieron la deuda en Pemex. En 10 billones. Regresamos después del corte, de 10 a 20 billones. ¿Esos son los números? Sí, son los números. A ver, regresamos. Ahora regresamos.